La semana pasada vimos con Félix la audiencia de Pablo ante el gobernador Félix. Me acuerdo que había quedado muy claro en el capítulo que Pablo era inocente de lo que se le acusaba, pero aún así el gobernador de Judea, Félix, pues decidió dejarlo preso y la palabra nos dice que quedó durante 2 años allí preso. ¿Cuáles fueron las razones por las que injustamente Pablo quedó preso? Pues os invito a leer, como una especie de introducción al capítulo 25 de hoy, os invito a leer los versículos 26 y 27 del capítulo 24, que ya nos habló Abel la semana pasada. Y allí vemos esas razones. Versículos 26 y 27. Esperaba también con esto que Pablo, al quedar preso, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero Pablo mantenía su integridad y su honradez, ¿verdad? Y sigue el siguiente versículo. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Pablo no se deja sobornar. Festo quería sacar tajada de un ciudadano romano, tajada económica, pero Pablo no se mantuvo íntegro, a pesar de que eso le costara el seguir preso. Y la otra razón por la que lo mantuvo, cuando le sucedió el siguiente gobernador, que es el que vamos a tocar hoy, el gobernador Festo, pues es que él, Félix, ya había tenido durante su gobierno varios problemas con los judíos y quería congraciarse con ellos. Y sabía que él, como jugada política, pues pensaba que lo mejor era mantener a Pablo preso cuando entrase Festo. ¿Qué ocurrió después con Félix? Me llamó la atención, ¿no? ¿Qué fue de su vida después de dejar el gobierno de Judea en manos de Porcio Festo? Pues diversos textos históricos nos hablan que, a pesar de intentar congraciarse con los judíos, con dejar a Pablo preso y con otras decisiones que tomó, a pesar de eso, los judíos le tenían ganas. Los líderes, cuando hablo de judíos, hablo de los líderes políticos, religiosos, económicos, y lo acusaron de varias cuestiones graves, de no haber hecho bien las cosas entre los sirios y los judíos, etcétera, etcétera. Y esa acusación llegó a Roma. Félix se retiró a Roma, pero tuvo que ir a juicio, digamos, una especie de juicio, ¿no? Y le salvó que su hermano, que se llamaba, tengo aquí anotado, Marco Antonio Palos, su hermano Marco Antonio Palos, que era una persona muy influyente en la corte del emperador Nerón. Tenemos que recordar que estamos en tiempos de Nerón. Pues al ser amigo de este emperador, influyó decisivamente, siempre todo con el control de Dios, para que fuera suelto. Pero que sepáis que el hecho de mantener a Pablo preso allí en Cesarea no le sirvió de nada para evitar ser acusado en Roma. Es curioso, ¿verdad? La cobardía y la corrupción suya no le sirvieron de nada. Vamos al capítulo 25. Y desgraciadamente a los judíos no les bastaba con que Pablo siguiera preso. Ellos querían algo más. Y lo vamos a ver en esta mañana. Creo conveniente dividir el texto de hoy en 3 partes. La primera, versículos 1 al 12, digamos que es el retomar el juicio que había quedado paralizado durante años, pero esta vez bajo la dirección de Porcio Festo, del nuevo gobernador. Y esos 12 versículos sería la primera parte, que nos relatan cómo se desarrolló este juicio. La segunda parte sería la visita del rey Agripa y su hermana Berenice, que después entraremos en detalle, a este nuevo gobernador, a Porcio Festo, y cómo él
y cómo él les cuenta lo que ha ocurrido, que sería de los versículos 13 al 22. Y por último, la tercera parte será una nueva audiencia de Pablo ante el rey de Judea, Agripa, y solamente será la parte en la que Porcio Festo hace una introducción. Ya en el siguiente capítulo, el próximo domingo, pues ya se verá cómo se desarrolló esa segunda audiencia, ¿no? Vale. Pues entramos ya en el capítulo que nos toca, después de esta pequeña introducción. Y una pregunta que me hago y que comparto con todos vosotros es: ¿por qué después de 2 años preso se volvió a reanudar un nuevo procedimiento judicial? ¿Qué es lo que motivó a Porcio Festo a volver a abrir el proceso contra Pablo? Pues vamos a leerlo. La palabra nos habla y os invito a leer conmigo los versículos 1 al 3. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Aquí vemos como Festo, al poco de entrar ya en el gobierno, sabía que para mantenerse en el cargo era muy importante llevarse bien con los principales líderes judíos. Y vemos que a los 3 días después se va a Jerusalén ya. Había que limar las asperezas que habían quedado con el antiguo gobernador, con Félix, que seguramente le había comentado cómo estaba la situación. Y me hago una pregunta: ¿realmente sabía Festo que estos líderes judíos preparaban una emboscada para matar a Pablo? Esa dejo ahí la pregunta. No se puede contestar. He mirado comentarios de diversos teólogos y también si ha habido otros textos históricos que hiciesen mención a esta cuestión. No podemos afirmar si sí o si no Festo sabía que algunos judíos procuraban matar a Pablo. Lo que sí podemos saber y afirmar en esta mañana es que ellos deseaban matarlo. El odio llegaba a los extremos de desear su muerte. No les bastaba, como dije anteriormente, de saber que ya llevaba años preso. Y no soportaban que Pablo, al ser un ciudadano, al tener la ciudadanía romana, tuviese unos ciertos privilegios a la hora de estar preso. De esto nos habla el versículo 23 del capítulo anterior. Y allí vemos cómo el antiguo gobernador le permitía unas ciertas beneficios, ¿no?, por su condición de ciudadano romano. Dice el versículo 23 del capítulo 24. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. El Señor siempre da una salida y a pesar de estar preso, el Señor seguía utilizando a Pablo porque se le permitía que sus colaboradores, entre ellos Lucas, el escritor, ya sabéis todos, los diversos colaboradores que tenía Pablo, lo hemos visto en el libro de Hechos, pues pudiesen hablar con él, recibir consejo de él. El Señor siempre dando salida. Pero qué triste, ¿no? Deseaban la muerte de un hombre justo, íntegro, honrado, que tenía sus fallos como cada uno de nosotros, pero que amaba a Dios. Y esto me lleva a hacer una reflexión. Es muy probable, casi seguro al 100%, que cada uno de los que estamos aquí nos encontremos en nuestra vida con personas que en cierta manera nos odian, que en cierta manera no se alegran cuando nos van bien las cosas y sí se alegran cuando nos van mal, que se alegran cuando tenemos problemas en nuestro bienestar físico, material, emocional, etc. Estoy seguro que nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida y muchas veces sin motivo. Puede ser que incluso lo estemos viviendo ahora mismo.
Lo puedes estar viviendo en tu instituto, chicos que te tratan mal y tú no entiendes por qué, en la universidad, en tu trabajo, te están haciendo moving, pueden hacerte moving. Las estadísticas nos enseñan que cada vez está habiendo más moving laboral. Grupos que se unen contra una persona para provocar que lo pase mal en el trabajo. Con un familiar tuyo puede pasarte, puede estar pasándote, con un vecino, con un antiguo amigo, etcétera, etcétera. Y en la Biblia encontramos que Dios toca este tema en muchos textos. Y a la hora de elegir uno que compartir con vosotros para saber qué hacer ante estas situaciones, que muchas veces no las sabe nadie o las saben nuestros seres más queridos, pues ante esta situación me gusta mucho el texto de Romanos 12, versículo 17 al 21, y que también os invito a leer conmigo. ¿Y qué nos dice allí el apóstol Pablo qué hacer ante estas situaciones? El propio apóstol sobre el cual estamos reflexionando en esta mañana. Pues nos dice lo siguiente: no paguéis a nadie, mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque hay veces que aunque uno quiera tener paz con el prójimo, no es posible. Estad en paz con todos los hombres, si es posible. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía, del Señor, es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Qué bonita es esta expresión. Es decir, contribuirás a que, al no entrar en el juego del odio, del rencor, sino del amor, del perdón, contribuirás a que esa persona reflexione en que debe arrepentirse y confiar en el Señor, en que debe dejar que Dios cambie su vida. En resumen, último versículo, 21. Y esto lo dice un apóstol que estaba acostumbrado a sufrir odio, persecuciones, calumnias, maltratos, etcétera, etcétera. En resumen de todo lo que acabamos de leer, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén, ¿verdad? Y consiguieron los líderes religiosos, sobre todo judíos, el objetivo de matar a Pablo. Lo consiguieron. Lo tenían bien estudiado, seguro que habían estado deliberando cómo hacerlo. Esa emboscada la tenían ahí en mente, la tenían bien preparada, estoy seguro. Pues no lo consiguieron. Leamos los versículos 4 y 5 del capítulo de hoy, del 25. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. No se esperaban que Festo, con toda prudencia, porque es lo correcto, lo que hizo Festo era lo normal. Si estaba Pablo preso en Cesarea, ¿para qué había que moverlo? Pero ellos estaban convencidos que este nuevo gobernador pues iba a ceder a las peticiones de ellos para llevarse bien con ellos. Y Festo no, con prudencia decide que Pablo quede en Cesarea. El hombre propone, pero Dios dispone. Y muchas veces nos gusta tener todo controlado, nos gusta hacer planes, pues me quiero casar a esta edad, quiero tener este trabajo, quiero no sé qué, quiero tener hijos tal.
nos montamos nuestra zona de seguridad, el hombre propone, pero Dios dispone. Y tengo que reconocer que en mi corta vida, pues cuántas veces me ha pasado eso, ¿no? Siempre tengo esa tendencia a la zona de confort, a la seguridad. E imprevisiblemente Dios interviene de una forma que uno no se espera y que después, con el paso de los años, vas entendiendo el porqué. Así de grande es nuestro Dios. Dios velaba por Pablo. No era el momento. Dios quería que Pablo aún siguiese unos años más siendo utilizado por él. Dios lo cuidaba. Y Dios nos cuida a cada una de nosotros, a cada una de sus ovejas. Y entramos ya en el juicio oral, en el comienzo de este nuevo juicio oral, con el nuevo gobernador. Versículos 6 al 8, vamos a leer también todos juntos. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, fijaos cómo, sigo leyendo, venido a Cesarea, vuelve a Cesarea Festo después de 8 a 10 días, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Llega a Cesarea y este asunto debía estar cogiendo tal relevancia en la provincia de Judea que ya quería liquidarlo, es decir, quería solucionarlo cuanto antes. Seguimos leyendo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, y lo mismo los judíos, que le tenían tantas ganas a Pablo porque no soportaban su coherencia, su sensatez como cristiano. Y ya estaban allí, ya habían venido de Jerusalén. Cuando éste llega Festo y ya estaban, los rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Ni contra la ley de los judíos. Pablo había respetado las costumbres de los judíos. Ni contra el templo. Pablo incluso se había purificado simbólicamente en el templo, simbólicamente. Ni contra el imperio romano había pecado, ni contra las leyes del emperador y del imperio romano había pecado Pablo. Y al acusarle a los judíos de que había también vulnerado las leyes del imperio romano, le hicieron un favor a Pablo. Porque Pablo tenía la ciudad, vuelvo a insistir, lo sabemos ya de hace semanas, tenía la ciudadanía romana. Y eso le abrió una puerta de que se le pudiese juzgar como ciudadano romano, con lo cual tendría más garantías legales. Es decir, el propio odio de los judíos les hizo meter ese fallo, ¿no?, de su objetivo de matar a Pablo. El Señor siempre velando, ¿verdad? De formas que no nos imaginamos. ¿Cómo acabó el juicio en Cesarea contra Pablo? ¿Qué pasó? ¿Cómo acabó esto? Pues vamos a leer los versículos 9 al 12. Seguimos avanzando en el capítulo y ya terminando esta primera parte. Versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, al igual que el anterior gobernador, Félix, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Era un político, típico político que vemos hoy en día, pero también en el Imperio Romano muchas decisiones se tomaban por intereses personales, ¿no? Y al igual que Pilato, pues, porque estaba claro que Pablo era inocente, pues al igual que hizo Pilato con Jesús, en vez de absolverlo, se lavó las manos. Aquí no se lavó las manos literalmente, pero lo hizo a la hora de actuar. Y era una difícil situación política para Festo, porque él quería quedar bien con los judíos, pero al mismo tiempo, como Pablo era ciudadano romano, sabía que podía tener problemas de los que le habían puesto como gobernador allí, porque él era el representante del Imperio Romano en la provincia de Judea. Era una situación muy complicada para este hombre. ¿Y qué hizo? Pues como dije anteriormente, se lava las manos y
no toma una decisión. Alarga el proceso y le pasa la pelota al propio Pablo y le pregunta si quiere ser juzgado en Jerusalén. ¿Qué decide Pablo? Pues, ¿qué dice Pablo? ¿Qué decide? Vamos a leer, a seguir, versículos 10 y 11. Empezamos por el versículo 10. Pablo dijo: ante el tribunal del César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Fijaos qué sutilidad la de Pablo, que mira Festo, es como le está diciendo, mira Festo, si tú fueras justo y valiente, me tendrías que absolver. Pero como no te atreves a hacerlo, porque realmente deberías tú dictar sentencia. Y seguimos leyendo. No te atreves a hacerlo, Festo. Versículo 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Festo, yo si fuera culpable tendría que morir o tendría que cumplir una condena. No tengo ningún problema. Tú eres el competente para absolverme. Pero como estás siendo cobarde y no estás siendo valiente, pues a César apelo, como ciudadano romano, como derechos que tengo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Y me estaréis preguntando, ¿y por qué dices qué triste, Fernando? Pues qué triste que Pablo confiase más en la justicia de un emperador pagano y politeísta, que era Nerón en aquella época, en la justicia de las leyes del Imperio Romano, que en los judíos, en aquellos que conocían desde pequeñitos al Dios de Abraham, en aquellos que habían escuchado y reflexionado sobre las cosas de Dios, en aquellos que intelectualmente conocían al Dios verdadero. Qué triste, ¿verdad? Qué horrendo. Y esto también le pasó a nuestro Salvador. Pilatos odiaba mucho menos a Jesús que muchos de los judíos. Crucifícale, crucifícale. Qué duro, ¿verdad? ¿Cómo se repite la historia en Pablo, ¿no? La historia de nuestro Salvador. ¿Y qué respondió Festo a esta petición? Y terminamos la primera parte, versículo 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Paso la pelota. Bien, antes de entrar a la segunda parte, ¿qué lecciones espirituales encuentro en estos 4 versículos? Pues es evidente que a Festo le importaba más el mantener sus riquezas, su prestigio social, en mantenerse en el cargo, que en hacer lo justo y lo correcto. Esto es evidente. Y desgraciadamente en nuestra vida, pues muchas veces caemos en esta actitud. Ante las presiones externas o incluso internas de nuestra concupiscencia, pues nos acobardamos muchas veces y cedemos ante las cosas que nos convienen, aunque no sean justas y correctas, cedemos ante las cosas que acaban en esta vida, porque al final todos pasamos a la presencia del Señor. Sí. Pero si hacemos como hizo Pablo en esta ocasión, si nos mantenemos en lo correcto, en lo justo, el Señor en el Sermón del Monte nos habla de unas bienaventuranzas. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Otra reflexión que encuentro es
la manera en que el apóstol, con inteligencia, pero con respeto, porque sabía que estaba ante una autoridad, con respeto, no se calla y sutilmente le hace ver a Festo su cobardía. Fijaos en la segunda parte del versículo 10 que leímos anteriormente, cómo le dice lo siguiente: a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Lo sabes, Festo, estás cometiendo una injusticia, pero se lo dice con sutilidad, con respeto, ante la audiencia, ante el consejo en el que estaba declarando. No debemos callarnos ante lo injusto, ante lo injusto contra nosotros mismos y contra los demás. Pero tampoco debemos pasarnos al otro extremo de faltar al respeto, de caer en la ira, porque es fácil y muchas veces nuestra concupiscencia nos juega malas pasadas. Debemos aprender a mantener la paciencia y la mansedumbre, que son dos frutos del Espíritu Santo, dos de los 9 frutos del Espíritu Santo. Mantenerla no solamente ante el Señor, sino mantenerla también, como no, porque está también ligado con el prójimo. Actitud de paciencia y mansedumbre. Y Pablo lo hizo. No se calló, pero mantuvo la mansedumbre y la paciencia. Y si hacemos lo que hizo Pablo en esta ocasión, el Señor también nos da promesas, que también encontramos en el Sermón del Monte. Bienaventurados, Mateo 5, versículo 5, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Mateo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Te sientes en esta mañana ignorado en tu trabajo? Excluido, odiado incluso, poco valorado. Pero te sientes así por tratar de vivir conforme a los principios de justicia de la palabra del Señor. Si estás sintiéndote en soledad, si estás viviendo situaciones de hostilidad, que sepas que eres bienaventurado si es por causa de vivir conforme a la justicia de Dios. Porque, continúa el versículo, de ellos, y también tuyo, es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Qué duro es cuando recibes medias verdades, cuando te calumnian injustamente, cuando opinan sin saber. Y muchas veces, porque, y lo encontraréis, hay personas que no soportan, como le pasó a Pablo, que no soportan que tratemos de vivir conforme al Evangelio. Pero si eso te está pasando, no debemos deprimirnos, no debemos entristecernos. No. Porque no es por nuestra culpa. Otra cosa es que sea por nuestra culpa, que nosotros estemos haciendo malas cosas. Entonces tenemos que pagar las consecuencias del pecado. Pero si estamos sufriendo injustamente por tratar de vivir la vida cristiana como nos manda el Señor, hay una promesa y no nos debemos deprimir. Y esa promesa es en el versículo 12, también del Sermón del Monte, de Mateo 5. Gozaos y alegraos, no te deprimas, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es verdad que hoy no vamos a la cárcel por hablar del Señor, pero sí que tenemos que vivir una lucha psicológica muy fuerte. La vida cristiana tampoco es fácil hoy en día. Es una lucha más sutil, pero a lo mejor incluso más dura en muchas ocasiones. Conclusión. Pablo nos enseña, no solo en este capítulo, sino a lo largo de todo el libro de Hechos, como hemos visto
en los anteriores meses, nos enseña a cómo saber mantenernos en distintas situaciones, a cómo saber comportarnos, a cómo mantener nuestra confianza en el Señor en todo tipo de ambientes. Y cuando salgamos de este local y mañana seguramente empecemos nuestra vida cotidiana, volvamos a la cruda realidad de muchos problemas que podemos tener, volvamos a situaciones hostiles, pues no nos olvidemos de lo que nos dice nuestro Salvador, de lo que nos dice Jesús. Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Nos vamos a encontrar lobos espirituales, algunos lobos espirituales. Sed, pues, prudentes como serpientes. Las serpientes, aparte de tener veneno, muchas de ellas, también curiosamente tienen una virtud, que son prudentes. Es un animal que llama la atención por su prudencia. Y sencillos como palomas. Todos sabemos cómo es una paloma, ¿verdad? Os animo a profundizar en este texto, en este único versículo, porque tiene mucho jugo. Entramos en la segunda parte y vamos terminando, porque realmente al preparar este texto entiendo que el grueso de la aplicación estaba en la primera parte que acabamos de leer. Segunda parte, versículos 13 al 22. Aquí se nos relata la visita del rey Agripa y de Berenice, de su hermana, y la conversación que tienen con Festo. Y allí no vamos a decir, versículo 13, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Allí no vamos a leer los versículos en los cuales Festo le vuelve a repetir a Agripa lo que hemos hablado hasta ahora. Le explica lo que ha pasado con Pablo, de que le acusan, etcétera, etcétera. Lo único que sí me gustaría mencionar muy brevemente es quiénes eran Agripa y Berenice. Vamos a hacer un símil. Festo sería como el delegado de gobierno de Madrid, aquí en Galicia. Y Agripa sería como, en cierta manera, como Feijóo, como el presidente de la Xunta. Entonces, lógicamente, tanto a Festo como a Agripa les interesaba llevarse bien. Se necesitaban apoyar mutuamente para mantenerse en sus cargos. Y de hecho vemos como inmediatamente, al poco de llegar Festo, Agripa y Berenice van a verlo ya. ¿Quién era Agripa? Agripa era el hijo de Herodes Agripa I, que era el que había mandado decapitar a uno de los apóstoles de Jesús, a Jacobo, el hermano de Juan, en Hechos 12. Y era bisnieto de Herodes el Grande, el que había intentado matar al niño Jesús, cuando habían venido los magos de Oriente, ¿verdad? Y Berenice era su hermana, y estaba muy unida a él. Y estuvo a punto de casarse con el emperador Tito, que cuando había sido general fue el que mandó destruir Jerusalén. Y no se casó porque en Roma no estaba bien vista, porque le acusaban de ser una mujer, digamos, frívola moralmente, ¿no? Disoluta. Es decir, eran personajes, digamos, acostumbrados a la corrupción y a los tejemanejes que tenía la política. Y también me gustaría llamar la atención, quedan en 3 minutos terminamos, estamos ahí cuarto, a ver si acabamos ahí 20. Quería también hacer mención de la frivolidad espiritual de Festo. Versículo 19 del capítulo de hoy. Sino que tenían contra él, cuando Festo le está hablando a Agripa de lo que, resumiéndole lo que había pasado con Pablo, entonces a la hora de hablarle le dice, sino que tenían contra él, contra Pablo, ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Vemos aquí una expresión de frivolidad. Un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Nosotros
también estamos rodeados de personas que tocan con mucha frivolidad, incluso con falta de respeto algunas veces, el tema de que Jesús pueda ser el camino, la verdad y la vida. Pero no debemos desanimarnos y debemos seguir dejando al Espíritu Santo reflejar en nuestra vida que Cristo es lo más importante. Porque quién sabe, a lo mejor en algún momento de sus vidas el Señor les toca y les hace ver claramente que necesitan arrepentirse y creer. Y esto ha pasado muchas veces. Personas que aparentemente son muy frívolas y manifiestan que les importa poco las cosas de Dios y de repente en un momento de su vida aceptan al Señor. Por eso que nunca se sabe. Y terminamos, tercera parte. Festo le comenta al rey Agripa y a Berenice todo el proceso y Agripa le dice, pues mañana quiero verlo. Versículo 22. Y como quiere ver a Pablo, y a Festo también le interesaba que el rey Agripa lo viese porque el rey Agripa estaba más acostumbrado a entender el pensamiento de los líderes religiosos judíos y podía aconsejar bien a Festo, pues entonces Pablo comparece ante versículo 23 y entra Pablo y dice el versículo 23, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, estamos en Cesarea, por mandato de Festo, fue traído Pablo. No simplemente era una audiencia para que Festo supiera qué saber escribir contra Pablo para que pudiese ser juzgado por las leyes del Imperio Romano. Pero ya no era un juicio, era una audiencia. Para que, vuelvo a insistir, que necesitaba Festo el consejo de Agripa. Y qué maravilla. Ahora vamos entendiendo el por qué el Señor permitió que Pablo estuviese 2 años preso en Cesarea. Después de 2 años, Pablo tiene una oportunidad histórica porque encima se nos refleja en la Escritura, de poder testificar de su fe delante de las máximas autoridades de la provincia de Judea, delante de los principales líderes en Cesarea. Y es verdad, parece ser que nadie se convirtió en esa audiencia, porque, como estamos viendo, eran hombres con el corazón bastante endurecido. Pero esto contribuyó a que la fama de Pablo se extendiese por todo el imperio. Y al extenderse la fama de Pablo por todo el imperio, también se extendía la fama del Evangelio de Jesús. Y autoridades de otras zonas del imperio empezaron a conocer el mensaje de salvación. Y diréis, ¿y cómo les llegaba a esas otras autoridades el mensaje de Jesús y la cuestión de Pablo? Pues era muy habitual en la época romana que los gobernadores de las distintas provincias del Imperio Romano se visitasen unos a otros, como es este caso, como acabamos de ver, y también que se carteasen. Y con ello, el Señor estaba acelerando el proceso de difusión del Evangelio. Por eso que los caminos, como dice en Isaías el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y tenemos una mente muy limitada y después de años muchas veces el Señor nos enseña, nos ayuda a entender el porqué de las cosas. Por eso el libro de Hechos también es un libro que nos refleja un libro de evangelismo. El Evangelio. Qué importante es evangelizar. Y en el libro de Hechos vemos evangelismo a todo tipo de estratos sociales de la sociedad. A gente marginal, a personas marginales, a personas de la clase media, artesanos, comerciantes, etcétera, etcétera. Pero también a autoridades, a intelectuales de la sociedad romana. El Evangelio es para todo el mundo. Y la pasada semana fue de bendición porque se pudo predicar el Evangelio ante las autoridades en Orense, entre la Diputación Provincial,
una de las máximas representantes de Correos, etcétera, etcétera. Salió en los medios de comunicación. Es importante, porque aunque muchas de esas personas a lo mejor no decidan aceptar al Señor en su vida, sí que se va a hablar de lo que allí ocurrió, de que allí se predicó el Evangelio, de que se hizo un acto pues con decencia, con orden. Es importante. El Evangelio no es una parte, es todo tipo de personas. Y eso debemos ser conscientes de ello, ¿verdad? Así que demos gloria al Señor. Amén. Oremos. Sí, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu sabiduría es infinita y la nuestra es limitadísima. Y a pesar de que somos pecadores, a pesar de que te fallamos muchas veces, tú disfrutas, Padre, viéndonos cuando te servimos, Señor, y cuando somos utilizados por ti en cualquier faceta de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a dejarnos moldear por ti, Señor, a dejar que tu Espíritu Santo se manifieste a través de nuestras vidas, Señor, a pesar de lo limitados que somos. Pero tú quieres compartir todo lo bueno tuyo con cada uno de nosotros, Señor, y te damos gloria por ello, Señor, y te pedimos que nos des una visión de evangelización, que nos des paciencia en nuestro día a día, porque vamos a tener muchas situaciones complicadas, las tenemos, las hemos tenido y las seguiremos teniendo, Señor. La vida cristiana no está exenta de problemas, es más, es muy probable que eso nos facilite el tener más, pero lo hacemos por ti, Señor, lo hacemos porque tú nos amas y diste tu vida por cada uno de nosotros, y resucitaste y nos das una esperanza de poder estar contigo por los siglos de los siglos. Amén.